Mario Riera Nieves, su consultor en sanidad y reproducción bovina, les da la más cordial bienvenida y los invita a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Consulta Bovina para que reciban las notificaciones de los contenidos producidos por este canal. Continuando con la serie de conversaciones sobre elementos básicos en la reproducción bovina, en esta quinta parte de anatomía funcional del aparato genital de la vaca, vamos a referirnos a un órgano transitorio muy importante del aparato genital de la vaca, como lo es la placenta. El objetivo de esta quinta plática es conocer la estructura y la función de la placenta. El conocimiento de la anatomía normal y las funciones de la reproducción en la vaca es esencial para comprender la reproducción anormal y minimizar sus efectos. También es muy importante conocer la anatomía normal y las funciones para elevar al máximo la eficiencia reproductiva y para su aplicación médico-quirúrgica. La placenta es un órgano transitorio del aparato genital de la vaca porque solo permanece en ella durante la gestación. Esto es en condiciones normales porque en condiciones patológicas puede ser retenida. Y la podemos definir como un anexo embrionario compuesto por la posición de tejido materno y tejidos fetales, y es imprescindible para la supervivencia tanto del embrión como del feto, porque provee el intercambio gaseoso y nutricional entre la madre y el feto, además que secreta hormonas y posee propiedades inmunosupresoras. De ahí que es un órgano imprescindible para la supervivencia fetal. Ahora vamos a conocer la estructura de la placenta. La misma se forma después de la implantación del embrión en la pared del útero. Y la placenta está constituida por la zona más superficial del endometrio y las membranas corioalantoidea, que es la membrana fetal más externa. Aquí vemos en este esquema los elementos componentes del corium y del alantoide fusionándose para formar la membrana corioalantoidea, que es el componente fetal de una placenta, unido, repito, al epitelio del endometrio materno. Estructuralmente, la placenta tiene varias clasificaciones. Desde el punto de vista histológico, la clasificamos a la placenta de la vaca como epitelio corial, porque la capa de tejido fetal simplemente presiona contra la pared del útero. No hay destrucción de la mucosa del útero o endometrio cuando es contactada por el corio. En este esquema de la histología de los tejidos maternos y fetales que conforman la placenta, observamos cómo la sangre fetal y la sangre materna están separadas por 6 capas. La primera es el endotelio capilar fetal, el mesénquima fetal, el epitelio del corio fetal, el epitelio uterino materno, el tejido conectivo uterino materno y el endotelio de los capilares maternos. Repito, hay una separación entre la sangre materna y la sangre fetal de 6 capas, lo que impide que los mecanismos de defensa como las inmunoglobulinas la atraviesan. Por lo tanto, los terneros nacen sin ningún tipo de defensa por no poder obtener
las inmunoglobulinas maternas. De ahí la importancia del suministro de calostro los primeros momentos de vida de los terneros para que puedan adquirir su inmunidad. Aunque debe destacarse que inicialmente la placenta de la vaca es epitelio corial, como se los mencioné, algunos autores consideran que el epitelio de los tejidos maternos sufre cierto grado de erosión para facilitar la intercomunicación. Por lo tanto, la consideran sindesmo corial. La placenta del bovino se clasifica morfológica y macroscópicamente como cotiledonaria, debido a que las vellosidades coriales o las vellosidades del epitelio coriónico se agrupan en unas rosetas llamadas cotiledones que se relacionan con los carúnculas endometriales del útero. Estas estructuras, tanto uterinas, que son las carúnculas, tanto los cotiledones fetales, en conjunto forman una estructura que se denomina placentoma. Como les acabo de mencionar, el placentoma se forma por la unión de la carúncula materna y el cotiledón fetal. En esta fotografía que muestra acá una placenta término, donde se puede ver el lado fetal del cotiledón y el lado materno del mismo. Los placentomas, junto con la vesícula amniótica, el feto y el deslizamiento de membrana, se constituyen en los únicos signos positivos de gestación de una vaca. El diámetro de estos placentomas se toma como referencia a la hora de establecer los días de gestación de una vaca, que variará desde un placentoma de 0,5 centímetros a los 60 días hasta placentomas de tamaño variable en estaciones mayores de 150 días, que pueden llegar a medir a término unos 7 u 8 centímetros. La placenta, a pesar de ser un órgano transitorio, es de gran importancia, debido a que desempeña diversas funciones desde la preñez hasta el parto de la cría. Este órgano es el responsable de los intercambios nutritivos y gaseosos entre la madre y el feto. A continuación vamos a comentar las tres principales funciones: la nutritiva, la función endocrina y la función protectora. Las sustancias nutritivas, para cumplir su función, atraviesan la placenta mediante tres mecanismos: difusión simple, difusión facilitada y transporte activo. Mediante el primer mecanismo, o de difusión simple, lo hacen compuestos de bajo peso molecular como el agua, la urea, el oxígeno, el dióxido de carbono y los electrolitos. Por difusión facilitada lo hacen sustancias como la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos, que atraviesan la placenta uniéndose a un transportador que les facilita el traslado. Y por medio de transporte activo lo hacen compuestos como proteínas, fosfolípidos, grasas neutras, que atraviesan la membrana placentaria mediante el consumo o con la ayuda del consumo de energía. En la función nutritiva, los intercambios gaseosos de dióxido de carbono y oxígeno están ligados a la calidad de la membrana, a la velocidad de la circulación de la sangre en la placenta, a las tensiones de oxígeno y CO2 presentes en la sangre materna y en la sangre fetal, y sobre todo a las características y a la calidad de la hemoglobina fetal. Para cumplir con su función endocrina,
La placenta produce hormonas como el lactógeno placentario, que es la única hormona presente durante el embarazo y es esencial para el mantenimiento de la gestación y la preparación de la glándula mamaria para la lactación. Produce además hormonas esteroideas como la progesterona, la androstenidiona y la testosterona. Y también produce prolactina y relaxina. Esta última es un polipéptido que determina el inicio del parto por medio del relajamiento de los ligamentos del cinturón pelviano y el acortamiento de la cervix. La función protectora de la placenta la ejerce porque se constituye en una barrera de defensa para el feto ante los gérmenes que puedan circular por la sangre materna, aunque los virus tienen la posibilidad de superar este filtro y causar daño irreversible o la muerte embrionaria o muerte fetal. Para ejercer esta función protectora, la placenta produce proteínas durante todo el periodo de gestación, como la proteína B específica de la preñez, la proteína 60 del suero de la vaca preñada y una glicoproteína asociada a la preñez. Estas tres proteínas son muy similares, salvo algunas diferencias bioquímicas, y son muy estables a partir del día 27 luego de la inseminación. Estas proteínas séricas son instrumentos muy poderosos para el diagnóstico de la gestación y también han sido utilizadas en la evaluación de la fertilidad de los toros. La expulsión de las membranas fetales, que incluyen a la placenta, que está formada por la membrana colorantoidea y los tejidos maternos, habitualmente son expulsadas por las vacas en un 75% de los casos a las 6 horas siguientes al parto, y el 100% las deberá expulsar antes de las 12 horas. Si las membranas fetales son retenidas por un periodo mayor a las 12 horas, se considera patológico y está directamente relacionada con la disminución de la actividad productiva de estas vacas. La no expulsión de las membranas fetales luego de las 12 horas posterior al parto se da por dos mecanismos. Uno es la retención primaria, que es debido a una alteración de la separación de las carúnculas maternas y los cotiledones fetales. Y la retención secundaria se debe a dificultades en las contracciones uterinas, como suele suceder en los casos donde haya atonía uterina. Pero en la mayoría de los casos de retención de placenta se da por ambos mecanismos. La retención de placenta o no expulsión de las membranas fetales, en la mayoría de los casos es un síntoma de enfermedad general. Y la complicación más común es la metritis aguda puerperal, la cual se evidencia por fiebre, depresión, descarga fétida y síntomas generales de toxemia. Además de la retención de placenta, existen otros trastornos de las membranas o anexos fetales, como la hidropesia, que es la acumulación de líquidos tanto en el amnios como en el lactoide, y se conocen como hidroamnios e hidrolantoides. El hidrolantoides es más común en la vaca y se acumulan cerca de 200 litros de líquido cuando el volumen normal es de 15 a 20 litros. Desde el punto de vista clínico, para diferenciar un hidroamnio de un hidrolantoide, se dice que en el caso de los hidrolantoides, el abdomen toma forma de manzana y en el hidroamnio toma forma de pera. Repito, es más común el hidrolantoide en las vacas. La placenta también sufre alteraciones estructurales que se denominan molas. Generalmente, estos cambios estructurales se ven luego de un aborto o un parto prematuro. Y la placenta degenera en tres formas: la quística, la carnosa, se le da este nombre por su apariencia a carne que toma la placenta, y la hemorrágica, que
Esta placenta proviene de vacas con sangrado por la vulva mientras estaba gestante. Por último, vamos a comentar un trastorno infeccioso de la placenta, que es la placentitis o inflamación de la placenta. Generalmente está asociada al aborto y a la retención de placenta. En toda placenta que sufra una alteración inflamatoria, las vellosidades del corium no se desprenden de las carúnculas maternas, y si no se ven abortos en el campo, vamos a notar un alto número o una alta incidencia de retenciones de placenta. Con esto culminamos la conversación sobre la placenta correspondiente a la parte o al capítulo de anatomía funcional del aparato genital de la vaca en las conversaciones sobre los elementos básicos de la reproducción bovina. Para compartir e intercambiar información, suscríbanse al canal Consulta Bovina y si el video les gustó, denle a me gusta y para las notificaciones a la campanita. Otra forma de intercambiar información es a través de mi correo electrónico, mis redes sociales Instagram y Facebook y mi número de contacto en Venezuela, el de Telegram y el de WhatsApp.